El diario La Tercera trae un reportaje largo sobre desertificación. Justamente. Que nosotros hemos estado hablando de ese tema, hemos tocado el tema del cambio climático, pero ahí viene muy detallado y muy didácticamente explicado además todo lo que hemos conversado respecto de los cambios de cultivo, las emergencias agrícolas. Ya hablábamos de los El monocultivos. suelo carece de agua. ¿Hay alguno que te llamó la atención? Es que hablan varios especialistas y lo centran en la problemática de Chile. Entonces, súper interesante. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar al Sí, sitio José, de la mira, Tercera. dentro de los datos que dice ahí, que de las zonas más desertificadas de Sudamérica son el noreste de Brasil, el Chaco argentino y el norte de Chile. Sí. A nivel mundial se han perdido ya 12 millones de hectáreas que han sido degradadas. Y una de las regiones más degradadas en Chile es la región de Coquimbo, con un 84% de su significa superficie. degradado? Degradado significa que el suelo se ha Se ha desertificado, seca- se ha ya sea, secado. por ejemplo, por ganado secado. caprino, ya sea por falta de agua, por distintos motivos. Eso significa, José, que Mira, perdón. un suelo que no va a volver a dar. Mira la Porque se va a gráfica. demorar muchos años en Mira la volver a dar. gráfica del diario, que yo creo que lo expresa súper didáctico. No hay que ser especialista para entender la forma progresiva de desertificación. Se va perdiendo la primera capa cultivable, Justamente. porque no hay agua en la napa y se va secando. Y llegamos a esto, la Es que eso es lo que te quería. Perdona, te Y acá quería están las mostrar razones. que es como el terreno que hay, por ejemplo, cuando uno ve el desierto en Iquique, cuando uno ve todas esas zonas, así se empieza a poner. Se está desplazando, claro, hacia Con la grietas. zona centro-sur. Sí. Se está poniendo acá. Mira, acá están las causas. Eso muy Aumento de la buena temperatura. Sobreexplotación, ¿qué dice? Acuífera. Acuífera. Está ocupando mucha agua La para explotación de la monocultivo. ganadería. Claro, la el tala monocultivo indiscriminada. que hablábamos Y ayer la también. ganadería también, que Claro. requiere de muchísima agua. Demasiada. Y esto postula finalmente lo que hemos hablado muchas veces acá, que vamos a tener cultivos que ya no se van a dar Ya en no se nuestro, van a, en ya no se nuestro están país dando, de hecho. Ya no se están o en dando. nuestra zona geográfica, y cómo la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios, por De ejemplo, hecho, comer menos carne. Sí. Es un O sea, tema. Ayer el IPCC sí. llamó a no consumir tanta carne, y no por un tema de salud, que también obviamente es bueno, es por un tema que claramente la producción de carne, ayer lo hablábamos, el tema del metano, el tema de los peditos que te decía, Del agua. de los purines, que finalmente es la caca del animal, la agua que consume claramente afecta mucho el cambio Miren climático. este párrafo. El calentamiento global está afectando cada vez más a los ecosistemas terrestres. Ya lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Dice, una de las estimaciones que presenta el informe, que es un informe IPCC, que está bien detallado, lo refleja en una proyección de aquí al 2050, que es como la fecha que también hemos conversado aquí en el programa. O sea, no estamos tan mal, estamos en la línea, ¿no? Dice, 178 millones de personas enfrentan situación de estrés hídrico y degradación del hábitat en un escenario de 1,5 grados por sobre niveles preindustriales, una meta del Acuerdo de París. Si la temperatura aumenta 2 grados, serían 220.000 millones de personas. Es 120 decir, millones de personas. falta de agua, Ya. aumento de temperatura. Si eso es lo que dice el párrafo, en fácil. Falta de agua, aumento de temperatura, pone en riesgo la situación y el estado de más de 200.000 millones de personas. ¿Y eso qué significa también a nivel de cómo nos vamos a ver como país? Por ejemplo, Santiago se va a parecer más a La Serena. A La Serena. Claro. Y Concepción a se va Ovalle, a parecer más a principalmente. Santiago. Imagínate. Es impresionante. Podemos explicar mejor, perdón, para entenderlo mejor, la degradación del suelo, José, porque Ahí está en el más fondo claro. es entender que también la zona desértica de Chile se empieza a trasladar de alguna manera. Se empieza a correr. Exactamente. ¿Cachai? Se empieza a correr. Vas perdiendo agua. Pero mira, hay 3 etapas, según la gráfica del diario La Tercera, que tiene como fuente Naciones Unidas. ¿Ah? ¿Ya? Primero, la desertificación moderada, que se produce por una reducción más o menos de la capacidad acuífera del suelo entre un 10 y un 25%. Entonces se pierde agua. Y se hace medio cultivado. Ustedes saben No, que la las producción capas, agrícola disminuye. las capas inferiores, las capas que están debajo, son reservas de agua. Hay napas y hay zonas, digamos, de espacio donde el agua se almacena de algún tipo de forma. Eso se va perdiendo por la temperatura, básicamente. Esa agua se va evaporando, se va perdiendo las primeras capas. Después se pasa a lo segundo, se pierde entre un 25 y un 50% del suelo que es cultivable. Aquí ya vemos que la parte amarilla, por ejemplo, ha perdido muchísima agua. Es decir, es un suelo que está más seco y si quiere extraer agua de las capas inferiores no lo puede hacer.
y ya esta es una pérdida total de la superficie cultivable con las grietas. En estas grietas antes había agua y por sobre estaba la vegetación. Hoy día eso ya no existe. Te puedo preguntar una cosa. Lo que pasó, por ejemplo, en Aculeo es una muestra de esto también. Tal cual. Es parecido, no Estamos había llegando casi a superficie eso, claro. cultivable, pero al final tú te quedas con él. ¿Y esa gráfica de La- abajo qué es? Porque ahí vemos árboles. Acá La habla de la acción humana de la deforestación. tala, cómo afecta. De la Ah. deforestación, Claro. que también finalmente es una razón. ¿Cuál es el gran Esto no problema de la solamente deforestación? ocurre por la pérdida de agua, ¿cómo? El gran problema de la Que deforestación. los árboles son reservores de agua también. Claro, Ya. tú cambias totalmente la climatología del lugar por cambiar la, Muchas la veces, superficie Gianfranco, de plantas. Plantamos también árboles que, claro, son pinos que no Los son pinos, árboles nativos, sí, pues. y esos también ayudan a secar más porque consumen más agua, se produce más rápido, se talan más rápido también, y por lo tanto la tierra se va desgastando con una velocidad mucho mayor y se hace incultivable. Cuando hay un incendio forestal, cuando tú, por ejemplo, tienes ganado, cuando tienes ganado caprino, ¿Y distintas por qué cosas, el todo ganado eso va caprino? cambiándole la característica al suelo. Escuché que el ganado caprino es el que más Sí, degrada la justamente, tierra. el que más degrada la tierra. ¿Por qué? sí. Por el tipo de alimento Por que el ellos- tipo, yo creo que de alimento y también por el tipo de, por los purines, por las fecas finalmente Claro. que se come hasta genera las el animal. espinas, Se come ¿Qué? todo. Las cabras se comen hasta Y la también se espina. comen todo, Oye, claramente que sí. Escuché además que También. no íbamos a tener tampoco desierto florido. Ay, sí. Bueno, este año no vamos a tener porque prácticamente en la región de Atacama no ha llovido este año. El año pasado, si no me equivoco, el antepasado que logró llover algo, tuvimos un desierto florido, pero precioso, si no me equivoco, fue el 2017. Lo que pasa acá, chiquillos, es que esto finalmente es un proceso que la zona central de Chile ya lo tiene más que hecho. Primero vas a tener una sequía meteorológica. La sequía meteorológica es cuando no llueve lo que tiene que llover, pero cuando vienes de un año bueno. Luego viene la sequía hidrológica, que es lo que habla José de que las napas empiezan a perder agua. Secarse, claro. Luego, si sigue no lloviendo lo que tiene que llover, pasamos a una sequía agrícola, que es cuando ya empieza a faltar alimento, empieza a faltar agua para regar. Eso es un Ya. proceso que puede durar 2 a 3 años, pero la zona central de Chile tiene ya 10 años. Esos 3 sequías son cosas que se pueden revertir si es que llueve lo normal, pero después pasamos a tener un proceso que se llama proceso de desertificación. Ya, pero este Todavía quizás es reversible, pero va a costar más. con Si lluvia. ese proceso, con lluvia, obviamente. Ya. Si ese proceso continúa, pasamos a tener una condición, Es que una depende, condición ¿ah? ya es algo estable, Eh, que se llama aridez. Aridez, sí. A ver, interesante la pregunta de la... Bien Diana. Eso puede procesar, puede durar 10 años, 20 años, 30 años, pero en la zona central de Chile ya hay lugares que tienen 12 años. Súper interesante la pregunta de la Diana por lo siguiente, porque ella dice, se puede revertir con lluvia, pero aquí hay dos procesos, o sea, hay dos niveles de análisis. Uno El tiene humano. que ver con el cambio climático y la emergencia climática, evidentemente, que genera alteración en la cantidad de agua caída. Pero también está la deforestación. Podemos ir al anterior, antes de la Laguna Culeo, para explicarle una cosa a la Diana y al resto de la gente que nos está viendo en su casa aquí. Aquí hay dos acciones. Una que tiene que ver con la falta de agua, y a eso podemos atribuírselo a la emergencia climática con la responsabilidad que tiene el ser humano en eso. Convengamos que sí, pero es que no cae agua. Pero otra es lo que está haciendo este señor aquí. Claro. Es decir, Sí. la deforestación es el ingreso de la acción humana al cambio de los cultivos y de las plantaciones, lo que impide que la poca vegetación natural que existe en una zona, natural, digo, no importada, natural, logre reservar la poca agua que cae. Entonces, cuando tú generas cultivos trasplantados, que es lo que ocurre en gran parte del centro-sur de Chile, que son no nativos, digamos, se generan alteraciones en los suelos, porque esos suelos están naturalmente acondicionados para cierta vegetación, Claro. que por razones forestales, económicas o comerciales, se altera. Entonces, lo que se ha hecho en Estados Unidos, que es una forma de paliar eso, es la estructura de damero. ¿La han escuchado ustedes? No. ¿Qué? Porque económicamente a veces uno necesita, se necesitan cultivos que no son nativos por razones económicas. Entonces lo que hacen los norteamericanos en algunas zonas es hacer como un damero, pues, como un cuadriculado. Entonces ponen un cuadrado de vegetación importada o trasplantada y un cuadrado de nativa. Nativo. Un cuadrado Ah, qué de... buena. Entonces Y ahí afecta, claro. dejan islas de vegetación nativa, ¿se entiende? Pero eso requiere también de La una afect- política pública. De una estrategia requiere. Claro. ¿Se entendió? Si bien, Sí, si bien- por supuesto. si bien ahí la afectación igual es menor, es menor. Pero, por ejemplo, lo que dice José, claro, tiene que ver por el tipo, Mira. por cómo cambia el suelo, pero también influye en la precipitación, porque si tú cambias un bosque de 3 metros de altura y lo cambias por un cultivo de 15 centímetros de altura, eso cambia inmediatamente, o sea, no inmediatamente, pero a futuro cambia el clima. De hecho, existe el microclima agrario, Sí. que es el microclima que se ha transformado por cambiar el tipo de superficie. Está súper interesante, perdona, las imágenes que estamos viendo. Dicen que un 13% de la población de los territorios chilenos sufren deforestación. Los incendios, Cada ojo. incendio de magnitud en Chile alcanza superficie entre 1.000 a 10.000 hectáreas quemadas.
Imagínense lo que hemos visto en los últimos incendios de los... Y uno puede decir, oye, pero se los incendios ya, pero eso no es culpa nuestra. Oye, el 97% son Mira, culpa es nuestra. importante. 99,7%. Estas son cifras oficiales del gobierno, ¿no? CONICYT. Porque es un video Mira, que recopila datos del CONICYT. Aprecié lo de la ganadería y cómo ha cambiado también ese aspecto y cómo está perjudicando la situación de los suelos producto de lo que se diga en Franco. Hay un exceso, por ejemplo, de ganadería bovina. ¿Por qué que se está habla provocando de problemas. riego inadecuado? De riego inadecuado. Que a veces el riego inadecuado. ideal es el riego ojalá más tecnificado, que se pueda ver el estrés de la planta,